Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que bien, espero que hayan sobrevivido a los parciales, a la redacción de los parciales y que estén ya terminando, o bueno, no desesperando, que es lo fundamental. Eh, bueno, yo como les comenté por mensaje, hoy lamentablemente no pude dar las clases de manera presencial en ninguno de los dos prácticos porque tuve una pequeña intervención quirúrgica, nada grave, pero que no podía cambiar el día. Así que la idea, para no retrasarnos en el cronograma, fue grabar esta clase. Voy a hacer una clase más breve, no va a ser de 2 horas, simplemente vamos a ir como al meollo de la cuestión, que es el artículo de Dalmaroni, que era lo que teníamos para trabajar hoy en prácticos. Eh, y la idea es acompañar la lectura de la novela que se va a analizar de manera específica en el teórico. Así que bueno, arrancamos y en todo caso retomaremos algunas cuestiones la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar en el aula de manera presencial. Bien. Vamos entonces a la presentación del PowerPoint, así también. A ver, ahí va. Bien, ahí está. Bien, la idea de esta clase entonces es cerrar esta extensa unidad que abarcó 3 semanas, que es la unidad 5, en la que estábamos analizamos desde diferentes perspectivas las relaciones entre Estado, violencia y terror, ¿no? Y en este sentido, en esta clase, la idea es volver a plantear un contrapunto, retomar algunas cuestiones que habían ya asomado en la clase sobre Puig, para repensarlas en un nuevo contexto de producción que es los comienzos del 2000, ¿no? Es decir, pensar cómo, ¿no? Si al comienzo de esta unidad trabajábamos con cómo, o nos preguntábamos cómo la novela, el género novela abordó la violencia estatal en la literatura argentina a partir del beso de la mujer araña, fue publicada en el 76, la idea de esta semana es concentrarnos en una novela que plantea un nuevo contexto de producción, como esto, ¿no? Los primeros años del 2000, y un cambio de punto de vista también desde el cual se narra, ¿no? Entonces, parte de lo que nos vamos a estar preguntando en esta clase grabada, como también van a trabajar con Pablo en el teórico, es, bueno, cómo se cuenta el horror en 2 veces junio, ¿no? ¿Quién narra ese horror? ¿Cómo se narra ese horror y para qué se narra, ¿no? Y para contextualizar esto, digamos, para contextualizar de una forma un poco más amplia el modo en que la novela de Martín Cohan, aborda esta cuestión, pensamos que era una buena entrada trabajar la novela en diálogo con un capítulo de un libro de Miguel Dalmaroni que se publicó en 2004, es decir, muy pegado a la publicación de la novela, que se llama La palabra justa, literatura crítica y memoria en la Argentina, 1960-2002, y puntualmente un capítulo de ese libro que se llama La moral de la historia, novelas argentinas sobre la dictadura, 1995-2002. Es decir, que el trabajo que ustedes tenían para leer hoy, que vamos a comentar en esta clase, está en el contexto de un libro más amplio, ¿no? Más largo y más extenso, en el que se trabaja con el tema de la memoria en diferentes periodos de la literatura argentina, ¿no? Vinculado con la literatura argentina. A Dalmaroni le interesa este periodo puntualmente, o lo que le interesa rescatar de este periodo a Dalmaroni trabajar específicamente, es justamente qué pasa con la narración del horror, del terror de Estado durante el periodo democrático, es decir, con el regreso de la democracia, ¿no? Entonces, en la primera parte del capítulo, él lo que va a hacer es plantear una periodización bastante flexible que se divide en 2 momentos, ¿no? Él ubica 2 momentos importantes en el regreso de la democracia en relación con los ciclos de novelas vinculados que abordan la dictadura, que es un primer momento, dice él, en el que
que se concentran en los años 80, ¿no? Las novelas del 80, en el que son novelas que plantean formas de representación oblicuas o fragmentarias, dice Dalmaroni, y que digamos, a través de esta representación oblicua y fragmentaria refractan la experiencia del terrorismo de Estado y sus efectos mediante estrategias de reescritura, ¿no? Dice, bueno, aparece la cita, el montaje, la parodia, el ciframiento alegórico, ¿no? El trabajo textual con lo no dicho, con los vacíos, los silencios, la destotalización del sentido, y en esta zona ubica, por ejemplo, Respiración artificial, de Piglia, que se publica en 1980, y Nadie nada nunca, de Saer, que también se publica en el 80, ¿no? Estas novelas del 80, dice Dalmaroni, dialogan esto de manera refractaria con un momento muy fuerte de testimonios, de protagonismo de los testimonios vinculado con todo lo que sucede durante el periodo, sobre todo durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Que tiene que ver con poner en palabras ese horror, ¿no? A través de la formación de la CONADEP, primero, de la publicación del informe Nunca Más. Ahí yo les armé una línea de tiempo como para periodizar mínimamente esto que plantea Dalmaroni en el capítulo, ¿no? Eh, luego de la publicación del informe, ¿no? El juicio a las juntas y también las leyes, ¿no? De obediencia a vida y punto final. El levantamiento cara pintada, que no está mencionado ahí, pero digamos, tiene una relación directa con las leyes de obediencia a vida y punto final. Y como final del ciclo serían los indultos de Carlos Menem. Ahí hay toda una primera fase histórica vinculada con el proceso de memoria, ¿no? Y que Dalmaroni asocia con este ciclo de novelas. Un segundo ciclo de novelas se abriría para Dalmaroni hacia mediados de los 90. Ahí hay un error, estoy viendo, los indultos son después, ¿no? No son en el 89, porque en el 89 asume Carlos Menem. Está mal la fecha, está puesta la asunción de la presidencia de Menem, pero no es el momento en el que indulta a los militares condenados. Quiero aclararlo por las dudas. El segundo periodo, el segundo ciclo de novelístico vinculado con la dictadura se iniciaría según Dalmaroni, se inicia a mediados de los 90 y tiene que ver, dice él, con una nueva fase de la postdictadura que se relaciona con las confesiones de los propios militares, ¿no? De los militares arrepentidos, como por ejemplo Silingo, ¿no? Que empiezan a aparecer en programas de televisión, aparecen libros como El vuelo de 1995, las declaraciones dice él, del Ronón Pernías en el Senado, ¿no? La autocrítica de Balsa, la formación de hijos, ¿no? De los hijos de desaparecidos. Y dice Dalmaroni, una serie de novelas en relación con estas figuras que empiezan a aparecer de arrepentidos y de confesiones, empieza a aparecer una serie de novelas que llama una nueva novelística sobre la dictadura, en la que se plantea la posibilidad de narrar por completo el horror, ya no de manera refractaria, ¿no? Y esta es la zona que a él le interesa mucho pensar en términos más amplios, ¿no? Él habla, en principio, esta novelística la identifica con Villa, de Luis Guzmán, como eje de ese mundo, y las novelas de Hecker, ¿no? Le interesa pensar cómo esa segunda etapa novelística sobre el horror de la dictadura se va desperiodizando, se va abriendo hacia otras zonas con el 2000, ¿no? Con lo que empieza a pasar como en otra fase de la postdictadura, que tiene que ver con la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, y con la reactivación de los juicios civiles, ¿no? A los militares por la represión ilegal a digamos, desde finales de los 90, ahí en el cambio de siglo, ¿no? En ese periodo, en ese tercer periodo, está inscripta 2 veces Junio, ¿no? Que se relaciona con la novelística anterior y al mismo tiempo incorpora otros elementos.
Ahora bien, ¿en qué consiste esta nueva novelística que señala Dalmaroni? Empieza a mediados de los 90, ¿no? En primer lugar, dice Dalmaroni, a diferencia de las novelas anteriores, las novelas del 80, estas novelas tienen la voluntad de narrar de un modo directo los sucesos y acciones más atroces e inenarrables, ¿no? Dice, hay un impulso realista en los narradores y en la construcción de la trama, pero la prosa, o sea, el modo de procesar ese impulso realista es a través de una prosa poco diáfana o que rechaza el relato lineal, ¿no? Todo el tiempo se trata, ¿se acuerdan cuando pensábamos en los procedimientos realistas y la combinación con los procedimientos de la novela popular, por ejemplo, en el caso de Puig? Bueno, siempre se trata de qué procedimientos utilizar para narrar, por ejemplo, en este caso, ¿no? El horror, ¿no? Para narrar qué, para contar qué. El segundo aspecto que encuentra Dalmaroni en relación con esta nueva novelística tiene que ver con tratar de evitar dos riesgos, dice él, que es por un lado que el verosímil despoje la representación de literaturidad, es decir, que se vuelva testimonio, y por otro lado, evitar el riesgo de caer en el esteticismo, ¿no? O sea, evitar perdón, ¿no? Por un lado, evitar que las novelas sean solamente un objeto estético, ¿no? Y que produzcan disfrute estético, y por otro lado, evitar el moralismo realista, dice el Maroni, la bajada de línea, podríamos decir, ¿no? En esa articulación entre evitar estos dos riesgos se van a inscribir estas novelas con impulsos realistas, pero por prosas y poco diáfanas, ¿no? Y relatos no lineales. Y esto lo va a hacer, según Dalmaroni, lo van a hacer estos narradores a partir de enfocarse, digamos, en la búsqueda de enfocarse en el mundo de los represores y ya no de las víctimas, ¿no? Dice, son novelas en las que las voces de los represores están en el centro de la narración y aparecen en contextos de enunciación privadas, ¿no? Son novelas en donde se narran la rutina de los espacios del horror, la sociabilidad militar y familiar, la mano de obra desocupada, porque justamente parte de lo que le interesa a esta nueva novelística es mostrar de diversas formas y en distintos grados la contigüidad entre las voces, digamos, los represores, los agentes de la represión y los argentinos comunes, ordinarios, entre comillas, ¿no? Y cómo están entrecruzados, había algo latente, narrar ese cruce, ¿no? Esas relaciones de contigüidad, ¿no? Es decir, narrar un mundo, dice Dalmaroni, el mundo social del terror, como un espacio en el que se disuelven las dicotomías. A mí me parece que, por ejemplo, un buen ejemplo para las dicotomías, ¿no? Entre los criminales y los inocentes, la normalidad y la patología, la normalidad y la monstruosidad. Un buen ejemplo, más allá de si no leyeron estas novelas, que si no las leyeron, también se las recomiendo, ¿no? Villa, las de Hecker también, El fin de la historia. Es El clan de Pablo Trapero, en la que ahí se muestra, ¿no? Es como, de hecho, una de las decisiones que toma Trapero para contar la historia del clan Puccio es comenzar la historia con los juicios a las juntas, ¿no? Y la vuelta a la democracia y qué está pasando con toda esa mano de obra que se quedó disponible, represora, que se quedó disponible después de cuando empezaron, digamos, cuando vuelve la democracia, ¿no? Como una forma de mostrar, ¿no? Puccio como este personaje que justamente cruza de un lado a otro, ¿no? Que parece un hombre con un almacén y sin embargo, ¿no? Tiene todo este pasado monstruoso que reinventa de otra manera en tiempos de democracia. Bien.
Estos serían, ¿no?, los rasgos centrales para Dalmaroni en relación con esta nueva novelística que Dos veces Junio va a retomar y reelaborar, ¿no?, con sus propias propuestas, ¿no? Para Dalmaroni, Dos veces Junio se propone trabajar el tema de la dictadura eludiendo, de hecho, justamente eludiendo el testimonio realista, la visión reivindicativa de las víctimas, perdón, la visión de las víctimas y el toque reivindicativo, o sea, no quiere contar desde las víctimas, no quiere abordar el testimonio realista, no quiere que tenga un tono reivindicativo, Cohen, la novela, y para ello, para lograr esto, ¿no?, va a retomar varias cuestiones que se hacen bastante evidentes en la novela, de Villa, la novela que Luis Guzmán publica en 1996, ¿no?, que es en realidad sobre un médico que participa vinculado con la AAA. Dalmaroni señala, y de hecho, bueno, ya Pablo lo va a trabajar en Teóricos, esa relación con Villa, con la novela de Guzmán, está planteada en términos intertextuales en la novela de Cohen, ¿no? Cohen es consciente, ¿no?, y muestra que es consciente de esta relación. Dalmaroni señala que, ¿no?, Dos veces Junio retoma de Villa, por un lado, la refuncionalización de la tradición borgiana de la duplicidad para perturbar las certidumbres morales, la idea de, ¿no?, contar la historia, esto que yo les contaba sobre Deutsches Requiem, contar la historia desde el lado del victimario y no de la víctima, por un lado, abordar, hacerse cargo a través de este punto de vista del problema de hacer hablar al otro, el que habla es el monstruo, ¿no? Estuvimos a lo largo de todo el cuatrimestre trabajando sobre los monstruos y quiénes hablan, cuándo se toman las voces, quiénes son los monstruos y desde qué lado se hablan. Acá hay una nueva torsión, podríamos pensar. Y por otro lado, dice Dalmaroni, otro aspecto fundamental que retoma de Villa, Dos veces Junio, es la voluntad de narrar situaciones muy explícitas de violencia y de atrocidades, ¿no?, de terror estatal, con, dice él, economía de nominación, es decir, con una prosa que todo el tiempo se restringe en la narración de ese horror, ¿no? Él es un narrador neutro que evita la moraleja, que evita el estilo propio y que apunta todo el tiempo a la trama, dice Dalmaroni. Y esto, de hecho, bueno, como señala, cita el propio Dalmaroni, es explicitado por el propio Martín Cohen, ¿no?, que en una entrevista que levanta Dalmaroni en su texto, dice, en relación con Dos veces Junio, busqué un tema que me obligara, yo diría moralmente, a otro registro, que me planteara ese desafío narrativo. La novela nació del problema de cómo trabajar el tema de la dictadura militar, eludiendo el testimonio realista, la visión de las víctimas, el toque reivindicativo. En la resolución mía del tipo de narrador, la idea es que fuera un narrador atrozmente amoral. Obviamente eso admite una lectura moral posterior, pero esa carga yo quería generarla como reacción de lectura, nunca en la escritura. Toda la narración está a cargo de ese narrador neutro, ¿no? Se trata justamente, ¿no?, de evitar de esto, que la carga esté en quien lee y no en la escritura. Para esto, para lograr este efecto, Dalmaroni plantea que todo está jugado en la construcción de la voz de ese narrador, ¿no? El narrador que es el joven, el conscripto. Y él dice, bueno, el narrador de Dos veces Junio trabaja con los códigos admisibles de verosimilitud, pero no contra la ilusión referencial. Es decir, dice, ese narrador es imposible, por un lado, es imposible que narre eso de esa manera, pero al mismo tiempo habla, pero al mismo tiempo del habla del que narra resulta una representación aterradora de una mentalidad histórica presente, dice Dalmaroni, ¿no? El narrador en sí es imposible, pero
lo que surge como mentalidad y digamos, como mentalidad de ese narrador, dice, muestra una época. Esta es el pase, ¿no?, de magia que hace la narración en Dos veces junio, ¿no? Y que justamente nos interesa esa mentalidad, o le interesa a la novela captar esa mentalidad, porque apunta a ese otro histórico que querríamos imposible y que sigue a nuestro lado, que es precisamente estas relaciones de contigüidad entre esa sociedad civil que mira y no mira lo que está sucediendo y los agentes del terrorismo de Estado, ¿no? Ahora bien, dice Dalmaroni, no todo está a cargo de ese narrador, dice él, ¿no? Este es el narrador es lo que nos va a permitir construir esta mentalidad histórica y presente, ¿no? Pero al mismo tiempo, no todo está a cargo de ese narrador, y va a haber parte de esa mentalidad, ¿no?, que va a estar construida a partir de una forma muy específica de construir la trama, dice él, ¿no? Dice Almarón, esperen que, ahí está. Que tiene que ver con justamente figurar el horror de una forma artísticamente controlada, ¿no? Dalmarone dice que esto se hace a través de una serie de decisiones que toma Cohan para perdón, me colgué. Una serie de decisiones que toma Cohan justamente para narrar ese horror de una forma controlada, ¿no? Y para él, digamos, la forma que él encuentra para contar esta dimensión o para caracterizar esta dimensión es la figura de la isotopía, ¿no? Dice, bueno, más allá del narrador que piensa así, todo en Dos veces junio es organización disciplinada por el cálculo y todo se mide, se enumera, se lista, ¿no? Tiene que ver con esto, narrar la mentalidad mucho más que narrar la obsesión de un personaje individual, ¿no? Tiene que ver justamente con tratar de contar la pulsión por el sistema, la rutina, la norma, la necesidad de poner en orden, que todo el tiempo plantea como matriz eh, el terrorismo de Estado como plan sistemático, ¿no? Eso es también lo que se está contando, ¿no? No la historia de un villano, sino de un sistema. Por eso la idea de, ¿no?, encontrar la forma de narrar algo a través de la sistematización, ¿no? Y esto se ve, dice él, esta forma de narrar en cómo se van articulando los fragmentos, la narración fragmentada de la historia, ¿no? Están por un lado los fragmentos de fútbol, el manual de estrategia, la selección, el discurso de Messiano, la obsesión numérica, los diferentes fragmentos que se van intercalando en la memoria de este narrador, ¿no? El contrapunto, dice Dalmaroni, de todo este mundo que pretende controlarlo todo, sistematizarlo, enumerarlo, ¿no?, controlarlo, es son las figuras que aparecen, ¿no?, como en términos de disidentes o que muestran otra cara de ese sistema, ¿no? Él dice, por un lado aparece en las escenas sexuales, ¿no?, que son todas violaciones y, y que al mismo tiempo esas violaciones, digamos, son todas escenas que son narradas, son las escenas que se eligen narrar son las escenas de sexo de violaciones fingidas, ¿no? Por otro lado, el otro contrapunto que aparece, esa maquinaria del horror, tiene que ver con la mirada, con la aparición de la voz en estilo indirecto libre de la secuestrada, ¿no? Que, como dice Dalmaroni, ¿no?, dice, esa voz es el lugar donde una perspectiva que no es la del narrador principal se desplaza
al nivel de la narración y reasegura una interpretación para que la novela no se torne política ni moralmente inaceptable, ¿no? Ahí aparece la voz de la secuestrada, aparece filtrada en esa memoria del narrador, eh, como aquello que él no puede, quiere olvidar, pero no puede no recordar. Ese es básicamente el juego que plantean, ¿no? Y el tercer contrapunto, dice Almaroni, que aparece en la novela, que justamente fisura ese orden, esa pulsión ordenadora que tiene todo el mundo que construye 2 veces de junio, es el propio narrador, dice él, que desde el principio esa, la compulsión por corregir, ¿no?, el error ortográfico, demuestra hasta qué punto es casi uno de ellos, pero no uno de ellos, ¿no? Entonces dice Almaroni, es un narrador que sabrá callar, pero solo él sabe que no ha olvidado, ¿no? Lo que no olvida es aquello que termina narrando la novela. Y que es lo que nosotros nos permite justamente la lectura moral por fuera de la novela, ¿no? No es que el narrador se arrepiente, sino que nosotros vamos a leerlo a partir de estas pequeñas decisiones que él va tomando y sobre todo aquello que no puede olvidar, por ejemplo, el nombre del hijo de la secuestrada. Bien. Me gustaría detenerme antes de ir cerrando. Como les decía, es una clase, la idea era hacer como una recorrida breve para, en todo caso, puntear el artículo y que lo retomemos la semana que viene. Trabajar mínimamente con el concepto de isotopía que propone Dalmaroni, porque me parece que viene muy bien para pensar esta novela y para pensar toda una zona de la narrativa digamos, sobre la dictadura, ¿no? Sobre el terror de Estado. ¿Qué es una isotopía? Una isotopía es una figura retórica que consiste en la agrupación de campos semánticos para dar homogeneidad de significado al texto o a la exposición. Partiendo del nivel semántico, se reflejan en el nivel léxico y en el sintáctico y se erige en una de las expresiones de la modulación del texto, de la actitud del autor ante lo que escribe, ¿no? Es decir, la isotopía lo que hace es construir redes semánticas que en un momento ya no es necesario ni siquiera nombrar, se empiezan a comunicar, a transmitir determinadas ideas sin necesidad de enunciarlas, ¿no? Y me parece que digamos, esa figura está muy bien aprovechada, o este modo de trabajar, la prosa está muy bien aprovechada en 2 veces junio, porque efectivamente, bueno, como van a trabajar con Pablo en el teórico, hay toda una zona de la novela que se puede trabajar en términos, ¿no? En términos de los relatos de horror, ¿no? Y de terror, y el trabajo con lo espectral, sin que la novela sea un cuento de terror, una novela de terror, y sin que se enuncie eso, simplemente, justamente trabajando con las isotopías. Y yo pensaba, ¿no?, que una buena entrada para pensar, para entender esta idea de la isotopía, es un texto de Ricardo Piglia, que se llama Los relatos sociales, que se publica en Crítica y Ficción, en la que él cuenta la siguiente escena, ¿no? Dice: en junio del 77 vuelvo, salgo a caminar por la ciudad con esa mirada única que tiene uno cuando vuelve a un lugar después de mucho tiempo. Lo primero que me llama la atención es que los militares cambiaron el sistema de señales. En lugar de los viejos postes pintados de blanco que indicaban las paredes de colectivos, han puesto unos carteles que dicen zona de detención. Tuve la impresión de que todo se había vuelto explícito, que esos carteles decían la verdad. La amenaza parecía insinuada y dispersa por la ciudad, como si hiciera ver que Buenos Aires era una ciudad ocupada y que las tropas de ocupación habían empezado a organizar los traslados y el asesinato de la población sometida. La ciudad se alegorizaba. Por lo pronto, ahí estaba el terror nocturno que invadía todo y a la vez seguía la normalidad, la vida cotidiana, la gente que iba y venía por la calle. El efecto siniestro de esa doble realidad que era la clave de la dictadura.
la amenaza explícita pero invisible, que fue uno de los objetos de la represión. Zona de detención. En ese cartel se condensa la historia de la dictadura, una estructura que dice todo y no dice nada, que hace saber sin decir, que necesita a la vez ocultar y hacer ver, ¿no? Y acá me parece que en esto que cuenta Piglia se ve muy bien esta idea de, ¿no? De cómo la novela de Cohen intenta traducir a través del uso de las isotopías, ¿no? De las isotopías del terror, ese estado, ¿no? Ese estado de ocupación que describe Piglia, ¿no? Entonces podemos pensar que la novela está contando a través de esta pulsión que señala Dalmaroni, ¿no? A la sistematización, lo que está trabajando son justamente, ¿no? Isotopías del miedo y de la complicidad, lo que yo llamo isotopías del miedo y la complicidad, ¿no? Que se vinculan justamente con cómo construir ese mundo donde circula el miedo, el silencio y la simulación, y que infiltra todo, los objetos, ¿no? Las actitudes, ¿no? Más allá de las personas. Y acá hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, la escena de la pizzería, ¿no? Y de quien está escuchando el hombre que está escuchando que hace que está escuchando el partido, pero está escuchando un concierto, ¿no? El ejemplo de esa alianza que tiene como eh, de la que no hay que decir nada y sin embargo nosotros vamos completando la historia y vamos llenándola de sentido a partir de todo el contexto de esa ciudad, ¿no? Fantasmal, vacía, porque están todos escuchando el partido o en el partido y que el narrador recorre. En este sentido me parece, con cómo está trabajado esta idea, ¿no? De la isotopía, hay un fuerte contrapunto en relación con Puig, que se relaciona sobre todo para mí con la forma en que está incorporado el mundo de la cultura popular y masiva en la novela, ¿no? Si en El beso de la mujer araña la cultura, la ficción popular es la que conjura el mundo de la represión estatal, ¿no? A través del relato de películas, y es la que aparte enseña, ¿no? Educa a esos dos protagonistas de diferentes maneras, ¿no? Como habíamos visto a través de la lectura de Piglia. En este caso, la cultura popular, la ficción popular está atravesada, o en realidad la cultura popular que sobre todo aparece a través del fútbol, ¿no? Está atravesada por la dictadura, por el horror, ¿no? Está totalmente atravesado ese mundo. No funciona como un contrapunto. Otro aspecto que aparece vinculado con esta idea de las isotopías del miedo y de la complicidad tiene que ver con los capítulos, ¿no? Con los títulos de los capítulos y con esa pulsión por sistematizar, ¿no? Que tiene que ver sin duda con el horror de la represión y la complicidad que aparece desde un principio, ¿no? Que es desde los consejos paternos en adelante. Es decir, la dictadura es la concreción, y aparece todo el tiempo en la novela, como la concreción también de una mentalidad que funciona como caldo de cultivo de eso que sucedió, ¿no? Y en este sentido, para mí también toda esta pulsión por cuantificar también tiene que ver con toda una disputa que va a aparecer desde el informe de la CONADEP en adelante, que tiene que ver con eh, aquello que la dictadura no ha confesado, no ha mostrado, que tiene que ver con la cuantificación de ese terrorismo de Estado, ¿no? Con con los desaparecidos, específicamente con dónde están los desaparecidos, ¿no? Y yo, nada, preparando hace un par de años la clase, me acordaba digamos, de esa intervención que tuvo Cohen
que circuló mucho en su momento, en relación con, ¿no?, el número, la cantidad de personas desaparecidas durante la dictadura, en 2017 durante el gobierno de Macri, no sé si se acuerdan, en la que justamente Cohen planteó esto que les leo ahora, ¿no? Dice: la discusión no es entre 8.000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, lo que cifra la cifra 30.000 expresa, perdón, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron, porque el Estado ilegal que reprimió clandestinamente no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados, ¿no? Entonces, esta pulsión por sistematizar también habla de eso que la dictadura no quiere dar, ¿no? No quiere confesar y que le niega a sus víctimas y a los descendientes de sus víctimas, ¿no? En este sentido, y ya para cerrar, ¿no? Dalmaroni plantea que justamente a través de todos estos procedimientos que él va trabajando en el artículo, 2 veces junio lo que trata de hacer es, lo que propone son figuraciones del horror retóricamente no reproductivas, es decir, que en vez de esto, que lo que genere sea la reflexión crítica en el lector, ¿no? Dice en un momento Dalmaroni, que el narrador esté como Villa en el margen, es decir, que no sea la voz del doctor Messiano la que sostenga la narración, hace posible precisamente la intervención clave de esa otra voz, ¿no? La voz de la secuestrada. Y por otro lado, el efecto crítico que produce en nosotros como lectores, ¿no? O sea, los efectos de turbación que abre la novela, de incertidumbre, de esa memoria equívoca que explora, se compensan con el propósito de conducir el discurrir de la memoria sobre el itinerario de certidumbres disponibles. Es decir, que lejos de resolver la pregunta acerca de cómo narrar ese horror, dice Dalmaroni, la novela, Cohen hace de la novela un terreno de conflictos retóricos, estéticos e ideológicos, ¿no? Que se plantean justamente el problema de esto que le llama el dilema palabra bella, palabra justa, o sea, cómo narrar, como decía al principio, sin caer en el ejercicio estetizante y sin caer en el moralismo realista, ¿no? Por otro lado, dice Almaroni, 2 veces junio, en tanto representa esta nueva novelística sobre el horror de la dictadura, trabaja sobre la convicción de que eso que en efecto sucedió será siempre excesivo respecto de cualquier lengua narrativa que intente decirlo, ¿no? Las novelas se confrontan con los límites que marca la memoria cultural y social sobre el pasado, y por eso, agrego yo, podemos pensar, siempre plantean esta prosa no diáfana, digamos, relatos no lineales, porque también es una forma, la fragmentación, por ejemplo, es una forma de narrar esa imposibilidad, ¿no? Narrar lo que exactamente sucedió, de evidenciar la imposibilidad de narrar eso que sucedió, ¿no? Por otro lado, dice Almaroni, estas novelas son ficciones que innovan respecto de las narrativas utilizadas antes en la novela para narrar la dictadura, pero no en relación con la historia literaria misma, dice él, ¿no? Y por último, ¿no?, dice que lo central que aportan, ¿no?, es el paso de la figura individual del colaborador, por ejemplo, Villa, ¿no?, el colaborador directo, a la figura colectiva de complicidades, que lo que le interesa narrar a este tipo de las novelas, por ejemplo, a 2 veces junio, es precisamente esto, las relaciones de contigüidad entre la represión, entre la represión y la sociedad civil. Así que bueno, hasta acá, eh, hasta acá se me hizo de noche mientras hablaba, hasta acá el punteo del artículo de Dalmaroni. Había algunas otras cosas más para trabajar, pero prefiero que la clase sea breve y en todo caso retomar algunas cuestiones
cuando nos encontremos la semana que viene. Así que ya saben, cualquier cosa me pueden escribir si hay alguna duda sobre el texto de Almaroni, o bueno, lo trabajamos la semana que viene. Y recuerden que la semana que viene vamos a trabajar sobre La Casa de los Eucaliptus, el cuento de Luciano Lamberti, y el texto de Fisher, Lo espeluznante, que tienen ya subidos al campus, que es como la bibliografía crítica, ¿no? De la nueva unidad que vamos a arrancar la semana que viene. Así que bueno, éxitos con el sprint final antes de terminar el parcial, del parcial. Y bueno, y ya saben, y bueno, perdón si estuvo un poco la clase desangelada o poco articulada, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene y cualquier duda me escriben.